¿La cámara está abierta o cerrada? Ah, ok. Sí. Bueno, ¿empezamos? Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar con el segundo día del curso de tumores cutáneos. Hoy nos toca el abordaje de los melanomas. Así que, bueno, la primera charla la voy a dar yo, que soy Ana Antivero, que soy oncóloga del hospital y trabajo en el sector de oncología cutánea. Voy a pasar las diapositivas. Y vamos a hablar primero sobre el diagnóstico y estadificación de melanoma brevemente. Un concepto muy importante es que el diagnóstico de melanoma uno debería hacerlo tan temprano como sea posible. Es bastante evidente pensar que uno puede diagnosticar lesiones que lo que llaman melanoma desde la puerta, cuando ingresan al consultorio uno ve una lesión horrenda que impresiona ya clínicamente que es algo maligno. Pero la idea es que no llegar hasta esta situación, sino que tratar de mover las etapas diagnósticas a estadios más tempranos para así obtener mejores resultados. En cuanto al diagnóstico, uno puede contar con algunas herramientas que nos pueden ayudar a empezar a pensar. Dentro de esto, indagar sobre la historia personal o familiar de tumores cutáneos, los antecedentes de exposición al sol y de quemaduras solares, sobre todo en infancia y adolescencia. La inmunosupresión también es un factor de riesgo al igual que para otros tumores cutáneos. El fenotipo, obviamente. El típico ABCDE que nos enseñaron en la facultad, que nos ayuda por ahí a pensar cuando alguna lesión no termina de parecernos algo que cierre. Y el signo del patito feo, que es para los pacientes que tengan muchos nevos, el que se destaque por ser diferente, especialmente prestar la atención. Bueno, obviamente yo esto no voy a poder decir mucho, pero fundamental la dermatoscopía, que ayer ya nos contaron nuestros dermatólogos la importancia y todas las cosas que ellas pueden, toda la información que uno puede obtener desde ahí. Sí, desde el punto de vista oncológico, tener en cuenta que este trabajo lo tenemos que hacer en conjunto con ellos y que la dermatoscopía es una técnica que demostró ya aumentar la sensibilidad y la especificidad y también disminuir el ratio de exéresis de tumores benignos sobre malignos, por lo cual es algo que beneficia a todos. Y por último, el estudio histopatológico, que normalmente lo vamos a hacer en biopsias escisionales, con un espesor completo y un margen. Hablar un poquito sobre eso. Los cirujanos, solamente tener como concepto que la biopsia incisional sí puede llegar a jugar un rol cuando las lesiones son muy extensas, por el resultado estético por ahí es riesgoso, por lo cual a veces tomamos solamente una pequeña biopsia y después definimos con un poco más de tiempo. Hoy se deben estar conectando todos al Zoom. Bien, ¿qué es lo que uno por ahí debería ver en la anatomía patológica? Esto es una anatomía patológica nuestra del hospital. Son varios ítems que uno tiene que mirar, pero fundamentalmente lo que está descrito que importa es que esté descrito el sitio anatómico, la presencia o no de nódulos satélites, la pigmentación, el tipo histológico, el grosor en milímetros y el nivel de invasión, la ulceración si está presente o no, los márgenes, el índice mitótico, la invasión linfovascular y perineural, si existen o no áreas de regresión, las fases de crecimiento y la inmunohistoquímica que nos ayuda, ayuda sobre todo a los patólogos a poner el sello, que también puede sumar. Entonces, ¿cuándo pedir estudios moleculares? Las diferentes guías internacionales nos sugieren que uno debería pedirlo en todos los melanomas que sean avanzados, es decir, todos los estadios 4, y los melanomas 3, en estadio 3 también es recomendado porque nos va a ayudar a tomar decisiones,
Y altamente recomendable también en los melanomas estadios 12, que fueron los que últimamente demostraron beneficio de adyuvancia, con lo cual es una información que uno también tendría que tener. Con respecto a la estadificación ganglionar, solamente desde el punto de vista del pronóstico, este es un trabajo que cambió un poco la práctica clínica. Se reunieron pacientes con melanomas, con Clark 3 y Breslow más de 1, o Clark 4 con cualquier Breslow, y lo que hicieron es plantear hacer la excisión del tumor primario más menos biopsia de ganglio centinela u observación. A los pacientes que se les hacía biopsia de ganglio centinela, si era positivo se procedía con la linfadenectomía, si era negativo se observaban, y si recurrían, si se hacía la linfadenectomía, y a los que solamente observábamos hacíamos la linfadenectomía a la recurrencia. Más allá de que este trabajo brinda otra información que sirve para otros escenarios, como factor pronóstico sí muestra la importancia del ganglio centinela, ya que la sobrevida específica por melanoma se asocia muy estrechamente con el estatus ganglionar. Vemos que los pacientes que tienen biopsia de ganglio centinela negativos les va francamente mejor que a los que son positivos. Y en el análisis multivariado que hacen de diferentes factores, el centinela positivo es el predictor más fuerte de recurrencia de enfermedad o muerte por melanoma, con lo cual para nosotros es una información importante y siempre que podamos la tenemos que tener. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces para realizar la biopsia de ganglio centinela? Los pacientes que tengan un Breslow mayor a 8 y los pacientes que tengan Breslow menor a 8, pero que por ahí tengan algunos factores de riesgo, que esto es algo que a veces discutimos en el comité cuando encontramos pacientes que tienen índice mitótico alto, invasión linfovascular y demás, también está recomendado considerar en esos escenarios la biopsia de ganglio centinela. No se recomienda en los pacientes que tienen Breslow de menos de 0,8 sin ulceración, es decir, los tumores T1A, porque el riesgo de encontrar metástasis ocultas es muy baja. Con respecto a la estadificación sistémica, está bastante claro que en estadio 1 y 2 no nos aporta realmente mucha información, la posibilidad de que los estudios sean positivos es muy baja. Sí está obviamente indicado plantearla si hay algún síntoma que genera alguna duda, y en este caso es un estudio que es dirigido. Y en el otro extremo, en los estadios 4 o los estadios 3 clínicos, también digamos, es muy importante. Quedan en el medio los estadios 3 subclínicos, que son los pacientes que tienen biopsia de ganglio centinela, que por ahí está como un poco más dudosa la recomendación, pero se puede considerar. La posibilidad de que haya metástasis a distancia es mucho más baja. Pero para los estadios 3 clínicos sí es recomendable, el ratio ya es mucho más alto y se puede plantear hacer pantomografías o hacer, si está disponible, un PET. Sí es importante para los estadios 4 incluir la LDH, que ahora vamos a ver que ya forma parte del TNM, si es posible un PET, y no olvidarnos de la resonancia de cerebro, que es parte de la estadificación. Entonces, con toda esta información uno construiría un poco el TNM y en función a esto y otras cosas más, después vamos a tomar las decisiones terapéuticas. Con respecto al T, básicamente está dividido en 4 estadios que dependen de la profundidad de invasión. T1 es cuando mide menos de 1 milímetro, T2 entre 1 y 2, T3 entre 2 y 4 y T4 más de 4, y están a su vez subdivididos en A y B en función o no a si están ulcerados, que es un factor pronóstico muy fuerte. ¿Qué cosas no contempla el TNM? Y esto muestra que por ahí hay información que podríamos estar obviando. ¿Qué pasa con los pacientes que tienen regresión del tumor primario? Probablemente esté subestimado. No contempla otros factores de riesgo que sí tenemos en la anatomía patológica, como la IBL, la IBP o los TILs. Y también es verdad que si bien uno considera que los pacientes T1A son los de menor riesgo, ha habido casos de pacientes con este Breslow que tengan biopsias de ganglios centinelas positivos aún sin tener factores de riesgo, con lo cual no es 100% exacto. Con respecto al punto de corte de 0,8, que es como un número muy importante para los que hacemos melanoma, digamos, está validado en diferentes trabajos. Este es un trabajo retrospectivo que muestra que tanto la mortalidad específica por melanoma 5 y 10 años es francamente diferente cuando uno toma como punto de corte 0,8 en el Breslow, con lo cual es un número que está validado, digamos. Si seguimos con el N, está también estratificado en función al número de ganglios afectados.
1 es, o sea, hasta 1, N2 es 2 o 3, N3 son 4 o más ganglios, y a su vez están divididos en A, B, C y A, B y C, en función a si están clínicamente ocultos o evidentes, y el C marca que haya enfermedad de microsatélites o metástasis en tránsito. ¿Qué queda por fuera del N, que por ahí puede ser información importante y no está considerada en el TNM? El volumen y la localización ganglionar. Todos sabemos que no es lo mismo tener 4 ganglios axilares que tener un conglomerado ganglionar enorme, no genera la misma morbilidad. No es lo mismo tener ganglios inguinales que tener en cabeza y cuello, con lo cual esta información todavía está por fuera. Con respecto al M, esto también tuvo cambios en la última edición. Están divididos en A, B, C y D. A son las metástasis en piel, ganglios o fibras musculares, ganglios no regionales. 1B son las metástasis pulmonares. 1C es un grupo heterogéneo que incluye todas las metástasis viscerales que no sean pulmón. Y M1D son las metástasis en el sistema nervioso central, que son las que tienen peor pronóstico. Entonces, también en esta arista vemos que hay algunas cosas que no están contempladas, como el volumen de la enfermedad, el número de sitios metastásicos, cuando uno informa el TNM no lo conoce, y como dijimos, el M1C que es muy heterogéneo. Entonces, con toda esta información nosotros vamos a buscar cuál es el estadio al que corresponde el paciente. Esto que está marcado en rojo es lo que se agregó en la última edición del TNM, que es el estadio 3D, que son los pacientes que tienen más de 4 o más ganglios afectados, que vemos que son claramente pacientes que tienen peor pronóstico y que ya se asemeja su evolución a los estadios 4 más que a los 3, por ejemplo. ¿Qué cosas quedan todavía sin entender en el TNM de melanoma, que por ahí no se condice tanto con nuestra práctica? Y que, por ejemplo, tenemos estadios que son superiores, como el 3B, que les van muy similares a las 2C, y acá arriba tenemos los 3A. Con lo cual, hay cosas que claramente deberían incluirse para que esto sea un poco más lineal y más intuitivo. ¿Qué otras cosas deberíamos considerar a la hora de elegir un tratamiento? Bueno, y no están contempladas en el TNM, la edad del paciente, el performance status, el estatus mutacional todavía no forma parte del TNM, y otras variables histológicas que también es información importante. Entonces, con la información del TNM, con las imperfecciones que ya dijimos que tiene, con los factores pronósticos de la histología que nuestros patólogos nos informan, los factores moleculares, la clínica del paciente, y podemos agregar por ahí algún modelo de riesgo que uno pueda hacer con alguna calculadora en el consultorio. Con todo esto, con toda esta información, es con la que deberíamos contar para poder tomar una buena decisión a la hora de elegir el tratamiento. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a seguir con la siguiente charla, que es tratamiento quirúrgico, que está a cargo del doctor Gallardo. Bueno, gracias, Ana. Bueno, antes que nada, gracias por invitarnos a participar de esto. Yo soy becario de primer año de cirugía general, de cirugía de cabeza y cuello del Hospital Italiano. Deme un segundito. ¿Dónde está? ¿Para la presentación completa? ¿Dónde está? F5. F5, gracias. A ver, ¿se pone? Ahí está. Como les decía, yo soy becario de primer año de cirugía de cabeza y cuello del Hospital Italiano. Voy a utilizar bastantes conceptos que nombró Ana anteriormente y también voy a pasar un poco de largo esas cosas, pero voy a remarcar lo que por lo menos para la cirugía es bastante importante. Bueno, como dije, objetivos de esta charla es hablar de biopsia de ganglio centinela, indicaciones y procedimiento. Un poco ya habló Ana también anteriormente, lo mismo de vaciamiento ganglionar, y mencionar las reconstrucciones por resección, ¿sí? Para destacar, y me parece importante, el tratamiento del melanoma en el Hospital Italiano. Ya desde hace unos años funciona una unidad de oncodermatología, que esto nos ayuda a discutir los pacientes, y ya en estos últimos 2 años hemos operado alrededor de 204 cirugías, donde la mayoría de los pacientes se discutieron en estos ateneos que son semanales y donde se toman la mayoría de las decisiones.
Para empezar a hablar de ampliaciones de márgenes, un poco Ana esto había comentado, ahí tienen que según el Breslow que presenten los pacientes, según la tumorectomía, la ampliación que nosotros vamos a darle a esa lesión, y destacar de esto que ya se sabe que darle una ampliación mayor a 2 centímetros a la tumorectomía, cuando los Breslow son mayores a 2 milímetros, no tiene sentido. No mejora ni la recurrencia ni la sobrevida. Otro concepto para tener en cuenta en la ampliación de márgenes, la profundidad siempre tiene que llegar hasta la fascia. Después tengo un par de fotitos para mostrar. Eventualmente, si compromete más allá de la fascia, se puede hacer una resección en bloque. A tener en cuenta, como también nombró Ana anteriormente, hay situaciones especiales donde se puede utilizar técnica de Mohs o considerar los márgenes que hay que tomar, por ejemplo, en lugares como áreas de la cara, la oreja o regiones acrales, perdón, y que los márgenes generalmente se basan justamente en mediciones clínicas preoperatorias, y acá vuelvo a destacar también de nuevo que trabajar en conjunto nos sirve para saber cómo se hizo la biopsia, cómo se hizo la tumorectomía, etc. Acá hay un ejemplo de lo que acabo de nombrar anteriormente, un lentigo maligno cercano a la región orbicular. Y acá, para destacar, si uno se pone a ver y ha visto biopsias, van a mencionar que tal vez esta ampliación, esto ya es una marcación de ampliación que se hace teniendo en cuenta, como dije, la cicatriz. Esto va a depender de Breslow, como lo monté anteriormente. Pero lo que se me puede preguntar o lo que se me puede discutir es por qué voy en contra de las líneas de Langer. Y esto es para tener en cuenta que, por ejemplo, en miembros donde uno tiene que hacer, tal vez tenga que hacer una ampliación posteriormente, hacer la biopsia de esta manera nos permite que, si hay que hacer una retoma, pensar la reconstrucción de una mejor manera posteriormente. No sé si me explico muy bien lo que acabo de decir, pero hay que tener en cuenta eso, y entonces a la hora de hacer la tumorectomía y a la hora de nosotros los cirujanos hacer la resección, tal vez cuando es en miembros tomar estos márgenes de manera circunferencial en este sentido, ¿sí? Pensando en una posterior ampliación. Ahora, ¿por qué biopsia de ganglio centinela? Bueno, Ana nos nombró también, pero permite la detección de micrometástasis presente en un 15 o 20% en pacientes que tienen melanoma de espesor intermedio. Como Ana también lo nombró, el mejor predictor de supervivencia libre de enfermedad y de supervivencia global a 3 años. Y ya sabemos también, está demostrado que los vaciamientos selectivos sin enfermedad clínica o imagenológica evidente, lo único que hace es aumentar la morbilidad. Más adelante en la charla tengo algunas fotitos para mostrar de un vaciamiento axilar y de cuáles son las estructuras que se pueden ver comprometidas, y que no es solamente hacer el vaciamiento, sino que hay que pensar después que el paciente va a seguir viniendo, va a tener complicaciones por eso, y hay que tenerlas en cuenta. Indicaciones, de nuevo, esto ya habló Ana, pero para repasarlo, estadios 1B y 2, considerando que la probabilidad de que ese ganglio centinela sea positivo es mayor a un 10%. Acá destacar de nuevo la importancia de trabajar en conjunto y de poder discutir estos pacientes, por ejemplo, T1A, donde hay determinadas características que Ana también comentó anteriormente, donde la posibilidad de que estos ganglios de que sean positivos es alrededor de un 5 o 10%, plantearlos en un comité y ver la ventaja, individualizando en cada paciente, de hacer o no esa biopsia de ganglio centinela o solamente una ablación. T1, donde hay incertidumbre de resultados anatomopatológicos. Acá le puse T1A, pero también se podría aplicar a cualquier biopsia. Por ejemplo, nos pasa muy seguido, porque somos un centro de derivación, donde tal vez el informe anatomopatológico con el que viene el paciente no es completo, y ahora vamos a charlar un poco más adelante de esto, y nosotros tenemos que tomar una decisión en base a eso. Entonces, por ejemplo, en estas ocasiones donde estamos hablando de unos posibles estadios 1B o 2, tener en cuenta una ampliación de márgenes cuando la biopsia es dudosa, también está bueno tenerlo en cuenta y plantearlo en el comité. Y otra de las cosas también, metástasis en tránsitos aislada o recurrencia local de melanoma sin evidencia clínica o radiológica. Acá hay un ejemplo de una metástasis en tránsito. Y acá un poco de lo que estábamos hablando, de que la biopsia no, Ana nombró las cosas que debería tener, pero para mí, para nosotros que hacemos cirugía, las cosas que son importantes para nosotros como para tener en cuenta en el momento de la ampliación y el tomar la decisión de una biopsia de ganglio centinela. El Breslow, compromiso no de los márgenes, porque eso también tenemos que tener en cuenta a la hora de la ampliación, la microsatelitosis y la ulceración. Son cosas que no deberían dejar de estar. Bueno, esto aprovecho que Ana también ya lo mostró anteriormente,
y es un informe anatomopatológico del hospital como debería ser informado habitualmente. Preoperatorio, con esto me refiero, bueno, el paciente ya fue discutido, en nuestro caso fue discutido en comité, tiene indicación de biopsia, de ampliación y biopsia de ganglio centinela. ¿Qué hacemos? Nosotros personalmente citamos a los pacientes el mismo día de la cirugía y lo mandamos a marcar para que se haga una linfogamografía y un SPECT-C. Hay otros centros que lo citan el día anterior, nosotros por una cuestión de logística nos parece que es mejor citarlo el mismo día y los operamos generalmente en segundo término. Otra de las cosas que se puede hacer o se puede agregar para mejorar la calidad, eso es preferencia del cirujano. A nosotros hay situaciones en donde no nos gusta y situaciones en que sí nos sirve, es marcar con azul de metileno y ahora lo voy a mostrar. Esta es la linfogamografía con el SPECT-C, en este caso era una lesión que estaba en la frente, que el ganglio centinela captaba en la parótida. Ahí está la lesión de la frente. Y este en particular, que es para que se tenga en cuenta que también puede pasar esta situación, era un melanoma en tronco, que lo mandamos a marcar, y en vez de haber marcado un solo ganglio centinela, marcaban las dos axilas. Entonces también la importancia de tener contacto con la gente de imágenes y charlar a ver un poco el tema de la marcación y qué les pareció a ellos durante la marcación. Acá para que vean un poco dentro del quirófano, esta es la paciente ya dormida. Lo que hacemos previo a la cirugía para poder localizarlo un poco mejor es marcar el sitio donde puede estar el ganglio centinela, es decir, la paciente ya se marcó, estamos en segundo término, generalmente es al mediodía, y usamos antes de la cirugía la sonda para ubicar más o menos la posible incisión donde va a estar o donde vamos a encontrar ese ganglio centinela. En esta paciente en particular utilizamos azul de metileno también, esperando que migre y que nos ayude a identificar el ganglio en la parótida, porque la particularidad que tiene la migración en la parótida es que los ganglios linfáticos de la parótida son muy chiquititos. Imagínense también si son marcaciones múltiples, es bastante difícil localizarlos. Bueno, otra de las cosas para tener en cuenta durante la cirugía, durante la ampliación de márgenes, ya lo mencioné anteriormente, y agregamos también que cuando vamos a buscar el ganglio centinela, por ejemplo, si fuera en la ingle o en la axila, tenemos que hacer la incisión pensando que tal vez ese paciente en algún futuro pueda necesitar un vaciamiento, entonces adecuar la incisión de búsqueda del ganglio centinela pensando en eso. Y lo otro que puede pasar es que buscamos el ganglio centinela, lo marcamos, lo resecamos, buscamos fuera del lecho que capte, y tal vez cuando vamos al lecho nuevamente tenemos una captación mayor al 10% de la captación, de por lo menos un 10%, perdón, de la mayor captación que tuvimos de ese ganglio centinela que sacamos. ¿Sí? Es un poco confuso, pero la idea sería, reseco el ganglio centinela, me fijo que capta adecuadamente fuera, voy al lecho nuevamente y tengo una captación, que puede ser una captación residual o tranquilamente puede ser otro ganglio centinela que tenga importancia clínica. Si capta más de un 10% de lo mayor que me captó fuera del lecho, tengo que ir a buscarlo. Este es el ejemplo también de la paciente anterior. Acá está el ganglio intraparotidio. Esta es la captación fuera del lecho. Y particularidades, esto un poco buscando lo que encontré y lo que dice la literatura sobre cuándo hacer una ampliación y una biopsia de ganglio centinela. La bibliografía, o lo último que dice la bibliografía es que el tiempo ideal sería entre los 30 y 90 días post-tumorectomía. ¿Desde dónde tomamos los centímetros para la ampliación? Ya lo dije, y esta también es la importancia de trabajar en conjunto, desde la cicatriz donde hicieron la tumorectomía. Y hay una situación que se nos presenta bastante a menudo, con biopsia sobre todo de afuera, y esa también es la importancia de trabajar de nuevo en conjunto y de pedir la revisión de tacos cuando las biopsias son de afuera, porque nosotros estamos acostumbrados a trabajar, cada uno va a estar acostumbrado a trabajar con sus patólogos, es cuando las biopsias informan Breslow al menos de. Yo no estoy seguro cuánto es el Breslow de eso, entonces a esos pacientes yo estoy obligado a por lo menos tomarle 2 centímetros de márgenes. Vaciamiento inclinar, esto ya hablábamos un poco también, adenopatías con metástasis confirmada, estadio 3, en pacientes donde no se puede realizar un seguimiento adecuado, donde la carga tumoral es alta, o en pacientes que ya fueron sometidos a adjuvancia y tal vez no se podían resecar en ese momento, respondieron y se puede discutir en un comité el tema de un vaciamiento. Y obviamente la recurrencia ganglionar. Generalidad de vaciamiento, bueno, vaciamientos básicamente el día a día, nosotros podemos tener vaciamientos axilares, inguinales o cervicales, ¿sí? Un poco para hablar y sintetizar,
porque si no sería una charla bastante más extensa, es que en los vaciamientos axilares lo que se hace es vaciar los niveles 1 a 3, que cuando tenemos metástasis cervicales, generalmente hacemos vaciamientos radicales modificados tipo 3, es decir, conservando la yugular, el esternocleidomastoideo y el espinal, y cuando está comprometido un ganglio parotídeo, lo ideal sería hacer una parotidiectomía. Que las biopsias nunca deben ser quirúrgicas, siempre tiene que ser PAF, es decir, cuando yo tengo una sospecha de un ganglio metastásico, tengo que hacer un PAF, no hacer nunca una biopsia quirúrgica. Y como ya dijimos anteriormente, como mencioné yo y mencionó Ana, la linfadenectomía profiláctica no mejora la sobrevida global. Entonces esto es algo que se tiene que discutir en comité por más que parezca hoy. Acá un ejemplo de una metástasis ganglionar, una ecografía, siempre cuando hay sospecha pedimos ecografía y una punción. Esto es el informe de las punciones que tenemos generalmente en nuestro hospital. Me olvidé de pegar el resultado final, pero era una metástasis de melanoma. Y acá, para que tengan, para nombrar, mostrar un poco de anatomía y tengan dimensión de lo que hablamos cuando hablamos de un vaciamiento inguinal, de un vaciamiento ganglionar, en este caso un vaciamiento axilar, todas las estructuras que envuelve y que nosotros tenemos que cuidar, porque nosotros tenemos que sacar esa grasa que envuelve alrededor, pero no hay que olvidarnos que esa grasa está envuelta por los vasos principales que dan irrigación a todo el brazo, por nervios, que son nervios motores, sobre todo el nervio serrato y el nervio torácico largo, y por ramas sensitivas, que son todas estructuras que hay que cuidar cuando uno hace vaciamiento, y que son complicaciones que puede tener el paciente en el postoperatorio. Un poco los límites del vaciamiento también referidos, esta es otra imagen mostrando lo mismo. Y esto es un vaciamiento que hicimos en quirófano, esta es la incisión que solemos hacer para los vaciamientos axilares, para ubicar los bordes superior e inferior de los vaciamientos. Esta es la grasa que les estaba mencionando y ahí estoy mostrando estructuras vasculares que hay que preservar mientras hacemos los vaciamientos. Y acá, a modo de ejemplificación, los niveles ganglionares del cuello que hay que vaciar cuando nosotros cuando tenemos metástasis cervicales. Y acá un ejemplo de una paciente que fue sometida a un vaciamiento cervical. Criterio de resecabilidad, bueno, un poco de lo que mencionaba, cuando son irresecables. Técnicamente irresecables cuando existe un compromiso de una estructura neurovascular relevante. O clínicamente irresecables son esos pacientes que nosotros revisamos y sabemos que clínicamente esa paciente no va a tener un beneficio óptimo al someterse a un vaciamiento. Y son esas decisiones que se tienen que tomar en estos comités que nombré. Para ir terminando ya y para no hacer tan larga la charla, voy a nombrar algunas cosas de reconstrucción. Dentro de los conceptos que tenemos que tener en cuenta para una reconstrucción es reparar en lo posible con colgajos locales, reparar esfínteres con colgajos funcionales, si es necesario usar colgajos libres y nunca reparar defectos ante la duda de margen. Es algo que es bastante obvio, pero bueno, que hay que tener en cuenta. Cuando nosotros realizamos colgajos libres, lo que hay que tener en cuenta es tener en cuenta los defectos de grandes dimensiones, defectos mucosos u óseos asociados o tejidos locales no aptos para movilizar, para tener en cuenta de hacer un colgajo libre. Acá hay algunos ejemplos: melanoma en nariz con reconstrucción de colgajo local. Otro ejemplo, también el ejemplo de la paciente que había mostrado anteriormente, donde se hicieron colgajos de avance para la reconstrucción. En este caso muestra una tumorectomía con una reconstrucción con un injerto. Fíjense que utilizamos la piel donde vamos a ir a buscar el ganglio centinela para injertar en el lugar de la lesión. ¿Sí? Otro ejemplo parecido ya con un postoperatorio alejado. Y en última, otro ejemplo de reconstrucción con colgajos de avance. Y en última instancia, algo que denota mucho mayor complejidad, que ya es un colgajo frontal para un defecto de la punta de la nariz, con resultado postquirúrgico alejado. ¿Sí? Como conclusiones de esto, entonces, y a modo de resumen, siempre contar con un informe histopatológico completo, ya lo mencionó Ana, lo mencioné yo también a lo largo de la charla. El ganglio centinela, como dijo Ana también, es el factor pronóstico más importante de los estadios 1 y 2. Tener presente los conceptos de reconstrucción para seleccionar a los pacientes y brindarle la mejor opción posible. Y no me voy a cansar de remarcar la importancia de trabajar en un equipo multidisciplinario para tomar grandes decisiones. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias, Martín, por tu charla.
Seguimos con la siguiente charla a cargo del doctor Pérez Mesa, que es tratamiento perioperatorio. Gracias. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, gracias por la invitación. Yo soy Pablo Pérez Mesa, soy médico oncólogo del Servicio de Oncología del Hospital Italiano y parte del equipo de oncología de tumores de piel. Vamos a hablar sobre lo que son tratamientos perioperatorios y los nuevos horizontes. Bien. ¿En quiénes nos planteamos hacer tratamientos perioperatorios? En aquellos pacientes que tienen un mal pronóstico y una mala sobrevida posterior a la cirugía, pacientes con estadios 2B y 2C, que tienen una sobrevida de 5 años de entre el 30 y el 50%, y pacientes con estadios 3, que tienen una mortalidad de 5 años de entre el 40 y el 70%. Se hicieron varios estudios durante muchos años con quimioterapias, con distintos tipos de inmunoestimulantes, como BCG, como levomisol, algunas vacunas, interferón gamma, todos negativos hasta el interferón alfa, que fue el primero aprobado como tratamiento adyuvante en el melanoma, con una discreta mejoría en la sobrevida libre de progresión, entre el 5 y el 10% según los trabajos. Se hicieron múltiples trabajos con múltiples dosis, con múltiples formas de administración, ninguno de ellos con beneficio en sobrevida global. En el 2017 se presenta este metaanálisis con 11 trials de distintas dosis de interferón y en distintos esquemas, y se vio sí un beneficio en sobrevida global con un hazard ratio de 0,91. Eso no modificado por las dosis o por los esquemas de interferón, y sí modificado por la clínica. En realidad se veía ese beneficio principalmente en los tumores ulcerados. Los melanomas ulcerados eran los que tenían principalmente beneficio por el interferón. Eso hace que el interferón sea la primera droga aprobada en adyuvancia. Esperen que voy a sacar esto. Ahí estamos. Pero hoy, digamos que está en desuso, es una medicación muy tóxica. La verdad que los que hicimos interferón en adyuvancia nos acordamos muy bien de esos pacientes. La verdad es que no es algo sencillo de hacer. Si se usase en el día de hoy, sería para tumores ulcerados y cuando no tenemos acceso a ningún otro tratamiento en adyuvancia. En cuanto a inmunoterapia, vamos a hablar primero del Ortici 18071, que es el trabajo que aprueba el ipilimumab a un anti-CTLA-4, muy altas dosis. Fíjense que usaba una dosis de 10 miligramos kilo, y no solo eso, sino que hacía los 4 ciclos y después dejaba un mantenimiento durante 3 años. Lo cual hace que sean dosis muy tóxicas. Sí es real que mejoró la sobrevida libre de recurrencia, la sobrevida con metástasis a distancia y la sobrevida global, a expensas de una muy alta toxicidad, con un mayor beneficio en los pacientes con un compromiso tumoral amplio. 4 más ganglios eran los pacientes que más se beneficiaron, y fíjense lo que son los porcentajes de discontinuación de tratamiento. Más del 50% tuvieron que suspender el tratamiento en esos primeros 4 ciclos, y solamente el 30% de los pacientes pudieron completar el tratamiento según lo pautado. Por lo tanto, dosis, digamos, efectiva, pero tóxica de un tratamiento, eso comparado con placebo. En ese trabajo lo que hicieron es buscar dosis menores de ipilimumab en vez del IP10, y ya sin el mantenimiento de 3 años, sino solamente 4 ciclos más de mantenimiento. Compararon IP10 con interferón a altas dosis versus IPI a 3 miligramos kilo, con una dosis más baja. Lo que se vio es que la comparación de IP3 con altas dosis de interferón tuvo mejoría de la sobrevida global, con un hazard ratio de 0,78, no así el IP10 contra el interferón. Y sí, por supuesto, el IP10 tuvo mayor toxicidad. En cuanto a los anti-PD1, primero aprobado el nivolumab con el CheckMate 238, pacientes con estadios 3B, 3C y 4 resecados, que se comparó con el ipilimumab a dosis altas de 10 miligramos kilo, y lo que vio es que en la comparación de nivolumab a dosis habitual con el ipilimumab 10 miligramos kilo, el nivolumab mejoró la sobrevida libre de recurrencia y sobrevida con metástasis a distancia, no la sobrevida global. Y los efectos adversos fueron menores con el nivolumab. Los efectos adversos grado 3-4 fueron un 30% menores con el nivolumab que con el ipilimumab a altas dosis. Ese beneficio se vio tanto en pacientes que expresaban PDL1, o sea, con PDL1 positivo y negativo, y tanto mutados por BRAF como no mutados.
el otro anti-PD1 aprobado, que es el pembrolizumab. En el Keynote 54 lo que se hicieron fue incluir, aparte de los estadios 3, B y C, se incluyeron los estadios 3A, pero con una metástasis ganglionar mayor al milímetro. En esos pacientes se comparó el pembrolizumab contra placebo. Al momento que se diseña este trabajo todavía no estaba demostrada el beneficio en sobrevida global del ipilimumab y por eso la comparación es contra placebo. Era una oportunidad para poder demostrar que los anti-PD1 tenían mayor sobrevida que el placebo. En realidad en este trabajo no se demostró la sobrevida, o sea, en realidad no está ni siquiera informada. El pembrolizumab sí mostró beneficio en cuanto a la sobrevida libre de recurrencia, libre de metástasis a distancia, y el beneficio fue independiente de PDL1 o de BRAF. Sabiendo que el nivolumab era efectivo, lo que se buscó es probar el tratamiento más efectivo en enfermedad metastásica, que es la combinación de ipilimumab y nivolumab. En el primer trabajo, en fase 2, lo que se hizo fue buscar pacientes resecados, estadios 4. O sea, estadios 4 resecados, que se hizo tratamiento adyuvante, ipilimumab y nivolumab. En esos pacientes lo que se vio es que la combinación tenía una mejor sobrevida libre de recurrencia a 4 años, 64 contra 31 en comparación con el nivolumab. En base a esto se diseña el Checkmate 915, que lo que hace es comparar nivolumab adyuvante contra ipilimumab y nivolumab. Eso en pacientes con estadios 3 y estadios 4 resecados, no entraban los estadios 3A. Lo que se vio en ese trabajo es que no hubo beneficio en ninguna de las dos cohortes, ni siquiera ni en los pacientes con PDL1 negativo ni en la población general. Una de las razones por las cuales se cree que no fue efectivo es el hecho de que se usó una dosis muy baja de ipilimumab. Se usó 1 miligramo kilo en lugar de cada 3 semanas, cada 6 semanas. Esa es una de las causas que podría haberlo generado. La verdad es que la cosa es que el resultado es negativo. Por lo tanto, la combinación en adyuvancia no está demostrada. Todo lo que vimos hasta ahora es estadios 3. En estadios 2, estadios 2B y 2C, que dijimos, de alto riesgo, dos trabajos distintos con diseños similares, comparando nivolumab y pembrolizumab contra placebo durante un año en pacientes con estadios 2B y 2C resecados. Ambos trabajos demuestran beneficio en sobrevida libre de recurrencia y no tienen diferencia en cuanto a los subgrupos. En cuanto a inhibidores BRAF, el COMBI-AD, que es la combinación del inhibidor BRAF con el inhibidor de MEK, es dabrafenib y trametinib, comparado contra placebo en pacientes con estadios 3. Esos estadios 3 incluían a los 3A con compromiso ganglionar mayor al milímetro, y lo que se vio es que en los 3 estadios, tanto 3A, 3B y 3C, el tratamiento de dabra y trame en pacientes con mutación del BRAF B606, B600K, mejoró la sobrevida libre de recurrencia y sobrevida de metástasis a distancia. El PRIM-8 es el trabajo que buscó comparar contra placebo solamente el inhibidor de BRAF. Se usó bemurafenib. Por diseño, dos cohortes, una cohorte con los estadios 3C y otra cohorte con los estadios 2B, 3A y 3B. Por análisis necesitaban que la cohorte 2 sea estadísticamente significativa para hacer análisis de la cohorte A. La cohorte B no dio, o sea, la cohorte 2, perdón, no dio significativo, a pesar de la diferencia que ven, 23 meses contra 15 meses, pero eso hizo que el análisis de la cohorte A sea solamente exploratorio. Por lo tanto, negativo, no es una opción el bemurafenib monodroga en adyuvancia en pacientes con BRAF mutado. Conclusiones de adyuvancia, por ahí fue un poquitito rápido, no sé si fueron muchos nombres, muchos trabajos, pero era difícil hacerlo con menos información que esa. Opciones en adyuvancia, interferón alfa, como les dije, casi excluido, ipilimumab, alta toxicidad, pero es otra opción, nivolumab y pembrolizumab en estadios 3, dabrafenib nivolumab y pembrolizumab, además en estadios 2, B y C, dabrafenib y trametinib en pacientes con estadios 3 con BRAF mutado. No tenemos evaluación de sobrevida de los anti-PD1 en ninguno de los trabajos. Poca o nula información en los estadios 3A. Sí tenemos incluidos en el Keynote 054 y en el COMBI-AD los pacientes con ese compromiso ganglionar mayor al milímetro, pero son pocos los pacientes, o sea que es poca la información que tenemos.
Y después tener en cuenta que la reducción del riesgo de recaída, digamos, con el pembrolizumab en estadio 3B es de aproximadamente el 15% y el 3C es del 18%. Habrá que evaluar en base a no tener evidencia en sobrevida la utilidad en forma particular en cada uno de los pacientes en adjuvancia. Neoadjuvancia. Ahora viene todo el otro. Más trabajos. En cuanto a racional de neoadjuvancia, la verdad es que cuando estamos hablando de neoadjuvancia en pacientes, o sea, tratamiento en pacientes con anti-PD1 y anti-PD-L1, el tener la lesión tumoral hace que tengamos mayor expresión de antígenos y al tener mayor expresión de antígenos, mayor actividad y mayor activación de células T. Y eso va a generar una mayor respuesta inflamatoria y por lo tanto tiene sentido el pensar que van a tener mayor respuesta a los pacientes con el tumor puesto que en los pacientes en adjuvancia. Primer trabajo, el SWOG 1801, que lo que hizo fue nada demasiado original, en realidad lo que hizo de los 18 ciclos de pembrolizumab, adelantar 3 ciclos y dejar programados los 15 ciclos posteriores a el tratamiento quirúrgico. Se hicieron 3 ciclos de pembrolizumab y cirugía versus cirugía y los 18 ciclos de pembrolizumab. La rama neoadjuvante tuvo una sobrevida libre de eventos a 2 años de 72% comparado con 49%, con un caso raíz de 0,58. El 78% de la rama de pacientes con neoadjuvancia tuvo una respuesta completa y los estadios, los efectos adversos grado 3-4 fueron similares en ambas ramas. Menos del 10% de los pacientes que hicieron neoadjuvancia tuvieron algún evento, sea un efecto adverso o una progresión que les haya impedido llegar a la cirugía. En cuanto a la neoadjuvancia con ipilimumab y nivolumab, estos son algunos fase 2 que llevaron a el diseño del fase 3, que vamos a hablar en un ratito. El OPACIN es un trabajo fase 2 que tiene 20 pacientes, que lo que hizo fue hacer 2 dosis de nivolumab e ipilimumab a una dosis de IPI3 nivo 1, lo cual generó una tasa de buenas respuestas, 78% de respuestas patológicas, y con una alta tasa de efectos adversos, 90 y 70% la adjuvancia con los 4 ciclos posteriores. En base a eso, lo que se hizo fue diseñar el OPACIN Neo. El OPACIN Neo es hacer 3 esquemas distintos de nivo-IPI. Se hizo el mismo esquema de ipilimumab 3, nivolumab 1. Se hizo el nivolumab 3, ipilimumab 1. Y después se hicieron 2 ciclos de ipilimumab 3 y 2 ciclos de nivolumab 3. Y ahí ven las tasas de respuesta y los efectos adversos. Lo que se vio es que el esquema con 1 miligramo de ipilimumab y 3 miligramos de nivolumab fue efectivo en cuanto a la tasa de respuesta, con 77% y 20% de efectos adversos. Por lo tanto, parece ser el esquema más tolerable y con buena tasa de respuestas. Dentro del OPACIN Neo se hizo un subestudio en el cual se analizó lo que era el ganglio linfático índice, o sea, se buscaba el ganglio linfático más afectado y ese ganglio linfático se lo marcaba para tener después la evolución post-neoadjuvancia. Se diseñó el Prado con esa idea de hacer neoadjuvancia, habiendo marcado ya ese ganglio, después sacar solamente ese ganglio y en base a la respuesta que haya tenido ese ganglio, diseñar la adjuvancia que iba a hacer posteriormente el paciente. Lo que se vio es que con 2 ciclos de ipilimumab, nivolumab, a la dosis que había mostrado el OPACIN Neo, que era la dosis mejor tolerada y con mayor respuesta, se vieron 61% de respuestas completas o casi completas, y en esos pacientes lo que se hizo fue no hacer tratamiento adjuvante alguno y seguir solamente con el seguimiento. En los pacientes que no tuvieron respuesta, o sea que tenían más del 50% de las células viables posteriores a los 2 ciclos de nivo-IPI, lo que se hizo fue completar el vaciamiento y hacer un tratamiento sea con nivo en los pacientes BRAF no mutado o con daratumumab en los pacientes mutados. Además de eso, hacer o no la radioterapia según la indicación. Y después el grupo del medio, que lo que tenían era respuesta entre el 10 y el 50% en el trabajo. Se había planteado no hacer tratamiento adjuvante más que el tratamiento del vaciamiento. Y lo que se vio es que ese es el grupo de, digamos, peor pronóstico, fue a los que peor le fue
nada, simplemente como para generar hipótesis más adelante. En base a eso de generar hipótesis, se diseña el Nadina Trial, que ese es el último trabajo que se presentó en la plenaria de ASCO de este año, y que toma la información de estos trabajos para diseñar un trabajo en el cual se busca a los pacientes con estadios 3, con al menos un ganglio biopsiado que tenga compromiso metastásico. En esos pacientes se hacen 2 ciclos de nivo-IPI a las dosis similares. En realidad se hacen dosis fijas, pero es equivalente a las dosis que veníamos hablando hasta recién. Y posterior a esos 2 ciclos de tratamiento se hace el vaciamiento y se evalúa la respuesta. En base a la respuesta se diseña la adjuvancia. Pacientes que no tenían respuesta o que tenían una respuesta no mayor van a estar sometidos a tratamiento similar a lo que hablamos recién, nivolumab o dabratrame, más o menos la radioterapia. Pacientes con respuesta completa o casi completa dejan de hacer tratamiento y siguen en control. Y la rama control del trabajo era directamente hacer el vaciamiento y posterior a eso el tratamiento adyuvante estándar. El tratamiento adyuvante estándar era o nivolumab o... no, mentira, era todo nivolumab. Lo que se vio es que el grupo de pacientes con neoadjuvancia tuvo beneficio en sobrevida libre de eventos, eso tanto en pacientes BRAF mutado como en BRAF wild type. Fíjense que del 83.7% en el grupo de neoadjuvancia y el 52.7% de sobrevida libre de evento a los 12 meses en los pacientes con el tratamiento adyuvante. En cuanto a las respuestas patológicas, fíjense que entre las respuestas patológicas completas y casi completas son casi el 60%, y algo que ya sabemos y que ya hemos hablado bastante, el hecho de digamos, el pronóstico de los pacientes en base a la respuesta al tratamiento neoadjuvante. Pacientes con respuesta completa y casi completa van a tener un pronóstico mucho mejor que pacientes con respuestas parciales o pacientes sin respuesta patológica. En cuanto a conclusiones del NADINA en primer término, bueno, es, digamos, el análisis provisional a 9.9 meses de seguimiento. Es un enfoque original de tratamiento, o sea, esto de hacer neoadjuvancia y después, dependiendo de la respuesta que haya tenido esa neoadjuvancia, diseñar una adjuvancia y no hacer como en el esquema con el pembrolizumab, que ya sabemos que hacemos 3 ciclos y después tengamos o no tengamos respuesta, vamos a seguir con el resto del tratamiento. Eso hace que sea un enfoque original. Casi el 60% de los pacientes incluidos en el grupo de neoadjuvancia hicieron solamente 2 ciclos de ipinivo. Como es posterior a esos 2 ciclos, quedaron en seguimiento, no necesitaron hacer más tratamiento. Fuera de eso, el tratamiento neoadjuvante fue un poco más tóxico que el tratamiento adjuvante, dado que se agregó el ipilimumab al nivolumab. Y los datos de sobrevida global todavía están inmaduros. Y para terminar, ya no les digo más nombres de trabajos, las conclusiones en cuanto a la neoadjuvancia. Como dijimos, la neoadjuvancia con el pembrolizumab es estándar en estadios 3 resecables. El nivolumab y el ipilimumab, en realidad el NADINA es un trabajo no registracional, eso hace que no tenga la aprobación de las agencias y muy probablemente no la tenga, así que, digamos, lo que hace es generar hipótesis o lograr que después de demostrar algo más en resultados poder tener alguna aprobación. Por ahora no tenemos aprobación y no hay luces de aprobación siguiente. Como les decía, pendiente los resultados de sobrevida global, que eso quizás nos dé un poco más de información y un poco más de fuerza. El hecho de lograr reducir tratamientos innecesarios con los diseños de estos trabajos. Y el hecho de adaptar los esquemas adjuvantes a las respuestas obtenidas y también estudios de ADN circulante, estudios de biomarcadores predictivos que puedan hacer que también esa adaptación en la adjuvancia sea un poquito más relacionada con el tumor del paciente y no con algo estándar. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Seguimos con la siguiente charla que está a cargo de la doctora Volontieri, que es la importancia de la evaluación patológica completa de los estudios moleculares. Sí, pero en la carta la había dejado.
Ahí está. Bueno, buenas tardes. Yo soy Victoria Bolontegui, soy dermatopatóloga, soy patóloga de acá del Servicio de Anatomía Patológica del hospital. Bueno, yo les voy a hablar de la importancia de la evaluación patológica. Un poco pasar. Ahí. Sí, ahora voy a usar eso. Bueno, el diagnóstico, la importancia del diagnóstico de la patología tiene que ver con determinar el pronóstico, además del diagnóstico habitual, ¿no? Por supuesto, de la enfermedad. Uno de los desafíos más grandes que enfrentan los clínicos es estimar el riesgo de metástasis y muerte en cualquier cáncer. Las recomendaciones de manejo están basadas en ese riesgo, entonces en el caso del melanoma, esas recomendaciones y el riesgo de metástasis y de muerte tienen que ver con el diagnóstico histopatológico. Esos datos los da el diagnóstico histopatológico. Entonces el informe patológico del melanoma incluye importantes parámetros pronósticos. Esa es principalmente la importancia de este informe. ¿Qué va a necesitar el patólogo para hacer un buen diagnóstico del melanoma? Sobre todo, datos clínicos, la edad y la localización de la lesión es fundamental. Quizás son datos que parece algo obvio, pero es muy importante. Es muy distinto diagnosticar un melanoma en un chico que diagnosticarlo en un adulto. Y lo mismo la localización de la lesión. Tener el contexto de la lesión es muy importante para el diagnóstico. Obviamente el diagnóstico histológico uno lo ve y puede hacer un diagnóstico, pero va a ser mucho más preciso y mejor el diagnóstico si contamos con estos datos. Una buena escisión, que ahora vamos a hablar un poquito de la escisión, más o menos ya lo nombraron en la primera charla. Algo de historia, si tiene trauma previo o si la paciente está embarazada, es muy importante también de saber, y el tiempo de evolución de la lesión. Esos por lo menos son los datos que hacen a que uno haga un buen diagnóstico. ¿Qué datos va a tener el informe que son importantes para el pronóstico? El Breslow, fundamental, es el principal dato. Además va a tener la ulceración, el índice mitótico, TILS, la invasión vascular linfática, el subtipo del melanoma y edad, sexo y localización también van a estar incluidos en el informe, en realidad en los datos del paciente, ¿no? Por supuesto. Esto por lo menos tiene que estar en cualquier informe de melanoma, lo hagan donde lo hagan, digamos. Si no incluyen estos datos, tienen que pedirlos. Hay algo que le falta al informe. Bueno, nosotros en las charlas anteriores mostraron algunos informes de acá del hospital, nuestros informes. Nosotros usamos estos protocolos, que son los protocolos del Colegio Mexicano de Patólogos. Nosotros estamos obligados a hacerlo porque estamos acreditados por el Colegio Mexicano de Patólogos, pero son plantillas, son checklists que están en la página del colegio, que los puede bajar cualquiera y lo puede usar como guía, que son protocolos estandarizados que son a modo de checklist, y que lo que tienen estos protocolos es que son fáciles, uno no se olvida ninguna información, si lo tiene en checklist va llenando los datos, y además son reproducibles para cualquiera. Cualquiera que reciba un informe a modo de checklist lo va a entender, porque tiene información concisa, simple y clara. Entonces, bueno, nosotros lo usamos, pero lo podría usar cualquiera. Bueno, esto es parte de la información que se incluye. En este caso, fíjense que acá dice que es para escisiones y reescisiones. Hay un checklist que es para biopsias.
que incluye la misma información, nada más que ahora les voy a decir, tiene algunas cosas distintas. Y, por ejemplo, lo primero que tenemos que poner es el procedimiento. Si es una escisión, si es una biopsia por shape, si es una biopsia por punch, si incluye el ganglio centinela. Obviamente este checklist, esto es una duda que a mí alguna vez me surgió, este checklist tiene como dos partes, porque nunca el diagnóstico del melanoma va a venir con el centinela. Tiene momentos separados. Entonces, hay que buscar alguna forma de que los dos momentos se unan en un solo checklist. Algunos lo que hacen es volver a repetir la información del diagnóstico al momento del centinela. Yo no la vuelvo a repetir porque me parece que genera algo de confusión. Lo que hago es hacer referencia al primer informe. En este informe. Entonces, lo primero que ponemos es el procedimiento y algunas notas que nos ponen en estos checklists es que la evaluación óptima es con la resección completa, con la escisión. ¿Por qué? Si uno no tiene la escisión completa, no va a haber márgenes, no va a haber el contexto de la lesión, no va a haber si infiltra como son los márgenes, la simetría, ni tampoco va a poder tomar el Breslow de manera certera. ¿Por qué? Porque si pasa por el margen inferior, uno no puede medir la profundidad correctamente. Que eso también lo nombraron en charlas anteriores. Entonces, las biopsias parciales hacen que el diagnóstico no sea tan certero. Y lo otro que quiero recalcar es que el uso de la congelación para las lesiones melanocíticas está desaconsejado. Y también para el ganglio centinela, no se aconseja. Bueno, esta es, por ejemplo, es una biopsia por punch, que hay casos en los que uno recibe biopsias por punch porque las lesiones son muy extensas, no se pueden sacar en el momento que uno toma la biopsia, pero fíjense que toda la dermis está infiltrada por una proliferación tumoral, y si yo quiero tomar acá el Breslow, el margen profundo está afectado por la lesión. Entonces, si yo mido este Breslow, en este caso no importa mucho porque es mayor a 4 seguro, pero si yo tomo este Breslow, no va a ser el Breslow correcto, porque evidentemente le quedó lesión puesta al paciente. Lo mismo esta lesión, también es un punch. Si yo quiero tomar el Breslow, los márgenes inclusive no voy a poder hacerlo de manera correcta. Además del Breslow, tampoco voy a saber si tiene ulceración, si tiene, no sé, el subtipo quizás, yo no le estoy viendo compromiso epidérmico acá, tiene compromiso epidérmico en otra región. O sea, las biopsias parciales hacen que no tenga la información completa. Bueno, otros datos, además del tipo histológico, que ahí vemos, hay varios tipos histológicos, es el Breslow. Voy a hacer una aclaración que parece muy obvia, pero el Breslow se mide en milímetros, siempre. No importa cuántos milímetros sean. ¿Son 20 milímetros? Son 20 milímetros, no son 2 centímetros. Si reciben un informe con 2 centímetros, está mal. Tiene que ser en milímetros. Por ahí está bien tomado, pero está mal expresado, está mal informado. Y también lo que ya nombraron antes, ponemos al menos en milímetros cuando el margen profundo está comprometido por lesión. Entonces uno dice, esto es por lo menos lo que yo puedo medir, quizás tiene más. ¿Cómo lo medimos? Lo medimos desde la capa granulosa de la epidermis hasta el punto de máxima invasión. Si la lesión está ulcerada, desde la base de la úlcera. Y esta grilla que yo puse acá es como lo mido yo. Tengo un ocular milimetrado, que sé cuánto
cuál es digamos, la distancia de cada cuadradito según el aumento que esté usando. Entonces lo que se hace es contar los cuadraditos que ocupa y después hacer la cuenta y pasarlo a milímetros, ¿no? Es importante que uno lo mida con un ocular milimetrado porque, fíjense, nunca uno con una regla va a poder medir menos de 1 milímetro. Y la diferencia entre 0,8 a 1 milímetro es, con el ojo no la vamos a poder determinar. Entonces es importante que esté medido con un ocular milimetrado. Este es un melanoma ulcerado, que acá ven, esta es la úlcera. Esto es lo mismo, cuando hay úlcera tiene que estar cubierta por fibrina, tiene que tener cambios de la úlcera, asociados a la úlcera, y lo medimos desde la base de la úlcera hasta el punto de máxima invasión. Estos son otros de los datos que tiene el checklist, que es el que yo uso, obviamente traducido, ¿no? Pero ese es el que yo uso, es la ulceración. La ulceración tiene que ser verdadera, no tiene que ser traumática, no es tiene que ser ulceración tumoral. Y además, en los últimos checklists se agregó la extensión de la úlcera en milímetros, porque se vio que es un factor pronóstico más real, o algo así, más la extensión que la presencia de úlcera, sino cuánto es la extensión de la úlcera con respecto al tumor total, al tamaño del tumor total. Entonces, se agregó este ítem, la extensión, además de poner si está ulcerado o no. El índice mitótico, que si bien se sacó del T, que antes, hace unos años existía, se sacó, se sigue informando. El neurotropismo, la presencia de TILs, la regresión. La regresión también, otro de los ítems que colocaron, que no aparece en la diapo, pero que se agregó, porque estos checklists se van actualizando, en el último checklist, es que si la regresión está en contacto con el margen de resección. Si está en contacto con el margen de resección, habría que hacer una nueva ampliación. ¿Se entiende? La presencia de microsatélites, la presencia de invasión vascular, y, bueno, perdón, no puse, pero además están los márgenes, que yo lo puse para que no se haga tan extenso. Con respecto a los márgenes, hay que informar el margen libre del melanoma in situ y del melanoma invasor. Los dos márgenes hay que informar. Y la distancia al margen de las dos lesiones. Con respecto al ganglio centinela, lo importante es que el ganglio centinela venga de esta manera, rodeado por tejido adiposo. Esto yo no sé bien de las técnicas, pero cuanto más tejido adiposo tenga, mejor. ¿Por qué? Porque si yo tengo que evaluar la presencia de metástasis y, en general, por frecuencia, las metástasis son subcapsulares. Si la cápsula está quemada, baja la probabilidad de que yo pueda ver metástasis. Entonces, este es un ganglio indemne, esta es la cápsula ganglionar y este es el tejido adiposo que está alrededor del ganglio. En este caso, si tuviese una metástasis a este nivel, yo puedo verla. Este es un ganglio que está quemado. ¿Ven? Entonces, acá yo no puedo ver si hay yo acá no puedo ver si hay metástasis o no. No, es viejo. Es de hace unos años. Pero bueno, si uno quisiera ver ahí está. Si uno quisiera ver si acá hay una metástasis, no es posible de ver. Bueno, ¿cómo se estudia el ganglio centinela? El ganglio centinela se corta, si es mayor a 0,5 centímetros, se corta en
lonjas longitudinales de 2 milímetros más o menos de espesor. Y se entra completo, nunca se deja algo fuera del ganglio. Entonces, si es menor a 5 milímetros, se parte a la mitad, y si no, se corta como en lonjas, como el pan. ¿Y cómo lo estudiamos nosotros? Se hacen 5 cortes, son cortes seriados. Una vez que ya está procesado, ya se hacen cortes seriados. Los cortes son, el primer corte se hace hematoxilina eosina, el tercer corte se hace hematoxilina eosina y el quinto corte se hace hematoxilina eosina. Y el corte 2 y el 3, perdón, el 2 y el 4, se dejan para inmunohistoquímica. ¿Por qué? Porque se estudian por inmunohistoquímica, salvo que uno encuentre una metástasis. En este caso es una metástasis masiva, todo esto es la metástasis de melanoma, no es necesario hacer inmunohistoquímica, pero en este caso, por ejemplo, hay este acúmulo de células que tienen un citoplasma un poco más amplio, más espumoso, que podrían ser histiocitos o podrían ser células de melanoma. Entonces, en esos casos hay que hacerle inmunohistoquímica para aumentar la sensibilidad, para encontrar esas metástasis. Entonces, en este caso se le hizo un melanA, y que es negativo, o sea, no era una metástasis, este es un SOX. Y en otro sector se encontró estas células, que son positivas para melanA, y que quizás sin la inmunohistoquímica esto es imposible de ver, porque son células dispersas. Entonces, por eso lo correcto es estudiarlo con cortes seriados, con hematoxilina eosina, y además 2 técnicas de inmunohistoquímica, para encontrar estas metástasis, porque le cambia mucho el pronóstico al paciente. Y la metástasis, además, se mide igual, con un ocular milimetrado, en el caso de que sean muy pequeñas, que la mayoría por suerte son pequeñas, se mide con ocular milimetrado. Obviamente, si son metástasis masivas, ya no necesita. Otra de las cosas que informamos es la ruptura de cápsula e invasión del tejido adiposo periganglionar. Porque eso es importante, que cuanto más enteros estén los ganglios, mejor para el informe. En este caso, ven, es un ganglio con una metástasis de melanoma, y ya la cápsula no la vemos, como lo veíamos en la primera foto, y de invasión del tejido adiposo periganglionar. Bueno, y con respecto a la biología molecular del melanoma, mucho de la técnica de biología molecular no les puedo hablar porque no soy especialista en hacer la técnica, pero sí les puedo decir qué técnicas moleculares pueden pedir y cuál es la mejor muestra a elegir para hacer la técnica molecular. Entonces, el melanoma, como cualquier otro cáncer, tiene una acumulación de mutaciones que activan vías de señalización que promueven el crecimiento y bloquean mecanismos de supresión. Van a depender mucho del melanoma. Los melanomas de la piel expuesta al sol tienen mutaciones con la firma del sol, de los rayos UV, y los de la mucosa, palmas, plantas, los que no están expuestos, más que mutaciones, tienen amplificaciones. Esta es la clasificación de los melanomas. Estos son los que están expuestos al sol, con alta exposición o con baja exposición solar. Fíjense que tienen un montón de melanomas, de mutaciones conocidas. Algunas se repiten. Varía los porcentajes según el subtipo. Obviamente no estudiamos todas estas mutaciones, y según si no están expuestas al sol, empiezan a aparecer otras mutaciones más frecuentemente que en los expuestos al sol. Pero ¿cuáles son las que se piden, ¿no? Las que se piden es la mutación del BRAF. Se puede pedir la del KIT y la del NRAS. Acá nosotros hacemos la del BRAF. La del KIT se puede
si estuviesen interesados se puede hacer, pero se hace por secuenciación. Es más difícil que alguien lo apruebe, alguna prepaga, una obra social lo apruebe y lo debería de terminar pagando el paciente, que no es algo menor. Entonces, pero las mutaciones del BRAF se piden, y algo que me pareció importante transmitirles es que lo tienen que pedir en la muestra que tenga mayor porcentaje tumoral viable. ¿Por qué? Porque a veces vienen pedidos y ponen, en el caso del hospital, ponen la última muestra, que es cuando dio el ganglio centinela positivo. El ganglio centinela positivo por ahí tiene una metástasis de 0,2 milímetros, que deben ser 3 células, 0,2 milímetros. Eso nunca va a estar, o sea, es muy difícil que lo detecte la técnica. Tiene que tener más del 10% de células tumorales para que sea aceptable, digamos. Entonces, pídanlo en la muestra que tenga mayor porcentaje de células tumorales viables, además. Por ahí, si tiene mucha necrosis, siempre y cuando tengan muestras para elegir, ¿no? Obviamente, si es la única que tienen, se piden la que hay. Pero si hay muestras para elegir, si tenemos la muestra del diagnóstico inicial, siempre es mejor hacerlo en la del diagnóstico inicial. Esto lo digo para el hospital y para las muestras que vienen de afuera también. Ya mandan el taco quizás, y mandan un taco que no tiene mucho tumor, entonces no va a tener tanto rédito hacerle el BRAF en ese caso. Cuidado con el pigmento es un bloqueador. Digamos, las muestras que son excesivamente pigmentadas a veces salen inválidas, y es por el pigmento. Lo mismo. Si se puede elegir la muestra, se elige la que no tenga tanto pigmento. Esto digo, si se puede elegir la muestra. Nosotros elegimos en qué taco, en qué muestra hacerlo. Si es un paciente del hospital, se sacan todas las muestras y se elige cuál es la mejor. Pero en el caso de que uno tenga que mandar y que ya no se puede elegir, siempre elegir la mejor muestra posible. La mutación del BRAF es una mutación temprana, así que no es necesario hacerlo en la última metástasis ni en la metástasis, se puede hacer en la biopsia del diagnóstico inicial, y debería ser igual a la en caso de que tenga una metástasis, a la última metástasis. No debería ser distinto. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Vicky, por tu charla. Seguimos con la última charla, que es el tratamiento de la enfermedad avanzada, las nuevas combinaciones, que está a cargo de la doctora Alicia Barcella. Bueno, hola, gracias. Espero que estén despiertos todavía. Y ya comparto la mía. Bueno, yo les voy a hablar de tratamiento de enfermedad metastásica. Algunos datos nada más de introducción, que tal vez lo fuimos viendo en algunas charlas, pero hacer hincapié en lo que me parece un poco más importante que quede como mensaje, que si bien el melanoma no es de los tumores más importantes en cuanto a frecuencia, la incidencia está en aumento con mayor rapidez que cualquier otra neoplasia, por lo menos eso es lo que está reportado, y que la media de edad al diagnóstico es 59 años, bastante más jóvenes que cualquier otra neoplasia, con lo cual eso trae aparejado, digamos, un impacto en lo que es la mortalidad, y que se calcula que en promedio una persona que se enferma de melanoma pierde 20 años de vida potencial por mortalidad por este tumor, ¿sí? Por eso es importante que lo tengamos en cuenta y que estemos bien adiestrados en poder diagnosticarlo y tratarlo.
En cuanto a lo que es la historia natural, la mayoría se diagnostica en enfermedad localizada, más del 80%, solo un 4% se diagnostica en general en enfermedad metastásica, pero bueno, esos pocos pacientes metastásicos de inicio tienen un pronóstico bastante malo, una enfermedad muy agresiva, con lo cual también por eso la importancia de tenerlo en cuenta. La evolución depende, como veníamos diciendo, del estadio inicial, ¿sí? En los tumores finos, ¿sí? De menos de 1 milímetro, la supervivencia a 5 años es del 90%. En contrapartida, en los tumores que se diagnostican en manera metastásica, esta sobrevida era de menos del 10%, por lo menos hasta hace unos años. Hoy tenemos tratamientos nuevos que tienen un impacto en lo que es sobrevida global y bueno, es lo que vamos a tratar de ver en la charla. En cuanto a la historia natural, también hablar de lo que nos explicó también Victoria recién, de los distintos tipos histológicos con diferentes cambios moleculares y que debemos tener en cuenta para el tratamiento. De los más utilizados hoy día, la mutación del BRAF, que se da hasta en un 50% de los pacientes, y para lo que tenemos hoy un tratamiento personalizado. También tener en cuenta las mutaciones de NRAS, que se dan hasta en un 30%. Todavía no tenemos tratamientos personalizados para esta mutación, pero ya hay algunos ensayos que dan algunos datos positivos. También tener en cuenta las mutaciones del KIT, que si bien son poco frecuentes, solo en un 3%, son más frecuentes en los melanomas de mucosa, ¿sí? Muchas veces lo usamos como una mutación que se pueda usar para tratamiento personalizado. Hasta los años 2000, 2010 teníamos muy pocas alternativas de tratamiento, sí contábamos con quimioterapia convencional, sobre todo los medicamentos más utilizados, la dacarbazina, temozolomida, que es la forma, digamos, de vía oral de la dacarbazina, paclitaxel, platinos, sí, con eso era con lo que contábamos básicamente, también con inmunoterapia, que el representante en este caso era la interleuquina. A partir de los años 2000-2010 ya empezamos a tener bastantes más opciones de tratamiento y con mejores respuestas. Por eso hoy día el tratamiento de enfermedad metastásica se basa en estos dos grandes pilares, que es la inmunoterapia y el tratamiento dirigido, bueno, la medicación básicamente de inhibidores de BRAF y de MEK. Y hoy también hablamos de algo de regímenes combinados que ya vamos a ir viendo. En cuanto al tratamiento citotóxico tradicional, que eran las medicaciones de quimioterapia que les nombraba recién, lo clásico era una baja tasa de respuesta de solo menos del 20%, con una corta duración también de esa respuesta, con sobrevidas globales de menos de 15 meses. Por eso es que hoy prácticamente están en desuso, por lo menos en lo que es la primera línea. En cuanto a la interleuquina 2, que fue el primer tratamiento, digamos, inmunoterápico clásico, lo usábamos en altas dosis y de manera endovenosa. También las tasas de respuesta eran bajas, ¿sí? Con una tasa de menos del 20%, con sobrevidas medias globales de solo 12 meses. Había un grupo pequeño de pacientes que obtenían respuestas completas, pero era menos del 10% de los pacientes que se trataban, pero en esos pacientes se lograban sobrevidas un poco más prolongadas, incluso mayores a 5 años. Otro dato importante en cuanto a la interleuquina es que es un tratamiento con toxicidades muy importantes, ¿sí? Que se recomendaba realizar solamente en instituciones que estaban realmente entrenadas y con experiencia, ¿sí? Sobre todo por reacciones infusionales, síndromes de extravasación capilar, entre otras de las que tenemos acá nombradas, que no eran fáciles de manejar, por eso es que hoy también es un régimen bastante en desuso. Y pasando ya a todos los agentes nuevos de inmunoterapia y de terapia blanco, empezando por la inmunoterapia, o sea, los inhibidores del control inmunitario. Esto se basa en que el sistema inmune es capaz de identificar y destruir las células malignas, que las reconoce como células extrañas. Esto es a partir del proceso de inmunovigilancia. Las células cancerígenas lo que hacen es evadir este proceso y proliferan.
La inmunoterapia lo que hace es aumentar la respuesta inmune, evitar estos sistemas de evasión con un mayor reconocimiento de neoantígenos en las células tumorales y bloqueando los puntos de control inmunitario, con lo cual aumenta la respuesta inmunológica. Ahora les voy a nombrar los estudios que avalan los distintos agentes de inmunoterapia. Acá espero no aburrirlos demasiado, vamos a dar los datos más importantes. ¿Sí? En cuanto a lo que es el uso de ipilimumab, los estudios que avalan su uso son este que compara el IPI solo con la glicoproteína 100 o la glicoproteína sola. En este caso se vio un beneficio significativo de casi 5 meses de diferencia a favor de los tratamientos con ipilimumab. En este otro ensayo que se comparó el IPI con dacarbazina, ¿sí? En este también vemos beneficios en sobrevida global con una diferencia a favor del IPI de 10 meses. También este otro ensayo fase 3 que comparó el ipilimumab con distintas dosis, en todos tuvo una sobrevida mayor de 15 meses, pero con las dosis más altas un poco más de toxicidad, con lo cual la dosis de 10 miligramos kilo prácticamente ya no se utiliza, ¿sí? Con lo cual la conclusión de los ensayos con ipilimumab es que mejoró en todos estos estudios que le nombré las tasas de respuesta, la duración de respuesta y también algunos beneficios en sobrevida libre de progresión y global en pacientes con enfermedad avanzada, que habían sido pretratados o no tratados, y también en reinducción luego de una recaída con el mismo tratamiento. El otro agente de inmunoterapia que utilizamos habitualmente es nivolumab. Estos son los estudios que lo avalan. Este estudio de fase 3 que se hizo en pacientes pretratados que comparó ipi-nivo versus quimioterapia elección del investigador. En este caso, si bien no hubo diferencias significativas en sobrevida, sí hubo una diferencia significativa en lo que fue tasa de respuesta y la duración de la respuesta. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en estos pacientes los grupos no estaban bien balanceados. El grupo de investigación, o sea, el que recibió ipi-nivo, tenía muchísimos más factores del riesgo que grupos de control, y que aparte se permitió después de la progresión con el control, con, digamos, el entrecruzamiento a inmunoterapia, con lo cual los datos en sobrevida no son tal vez tan fidedignos como es realmente el número. Tenemos también este otro ensayo fase 3 que comparó nivolumab con dacarbazina, en donde también vemos beneficios en sobrevida global y libre de progresión de casi por 3 en beneficio de la inmunoterapia, también con duración de respuestas sostenidas y tasas de respuesta mucho más altas con inmunoterapia. Este estudio fase 3 que comparó ipi-nivo versus ipi, en donde se vio una tendencia con mejores resultados con la combinación, con lo cual vemos que también con el nivolumab se obtuvieron mejores tasas de respuesta, con duraciones más largas, con beneficios en sobrevida y con un mayor beneficio en supervivencia en el tratamiento de combinación, sobre todo en los pacientes que tenían mutación de BRAF, así como los que tienen PDL1 negativo o con metástasis en sistema nervioso central asincrónicas, que es el grupo de factores de mayor riesgo. Y por último, el pembrolizumab, que es el otro inmunoterápico que usamos habitualmente. Tenemos este estudio fase 2 que avala su uso, que se realizó en pacientes pretratados, que comparó pembrolizumab con distintas dosis, con quimioterapia de elección del investigador. Con este estudio también se vio una mejoría en sobrevida libre de progresión a favor de las dos ramas que contenían pembrolizumab. Este estudio fase 3 comparó pembrolizumab con distintas dosis versus ipilimumab, y también se vio beneficio a favor en sobrevida global y libre de progresión con las ramas de pembrolizumab. Con lo cual, en cuanto a pembrolizumab, también vemos mejores tasas de respuesta con una buena duración de las respuestas y beneficios en sobrevida. Es importante destacar que con todos los agentes de inmunoterapia
el tiempo promedio a la respuesta son 3 meses, eso después lo vamos a ver, es un poquitito más lento que lo que es el tiempo a la respuesta con los inhibidores de BRAF, pero que con la inmunoterapia también las respuestas son más duraderas, que se han reportado respuestas de hasta casi 40 meses. Estos son los esquemas que tenemos aprobados, con los que usamos a diario, tanto los esquemas de monoterapia como los combinados. Y en cuanto a las toxicidades, las más frecuentes con la inmunoterapia, la diarrea, lo cutáneo, erupción y prurito, fatiga y también trastornos tiroideos. En general, los eventos adversos más tempranos son los relacionados con la piel. Los gastrointestinales y hepáticos suelen desarrollarse un poquito después. Y por último son los pulmonares, endocrinos y renales. En cuanto al tiempo en que se resuelven estos efectos adversos, en general son algunos meses. Hay algunos efectos que pueden quedar de forma indefinida, como los cutáneos, también los tiroideos, y si bien son poco frecuentes los eventos mortales, suelen ocurrir en los primeros 2 meses en las primeras aplicaciones de tratamiento. En cuanto a las toxicidades por inmunoterapia, siempre tenemos que tener en cuenta cuando aparece un evento, ver qué tipo de evento es, el grado, si hay necesidad, según el grado, de postergar el ciclo o discontinuar de forma continua. Siempre tener en cuenta que la mayoría de los eventos, cuando tienen una importancia significativa, se tratan con corticoides o con otro tipo de inmunosupresores cuando no se responde con los corticoides, y que estos tratamientos requieren un monitoreo clínico cercano y laboratorio de imágenes según el caso. Pasando ya al otro pilar de tratamiento, los inhibidores de BRAF y de MEK. Sabemos que alrededor de un 50% de los pacientes tienen mutaciones de BRAF. Acá tenemos graficada la vía, en donde vemos cómo está activado de forma activa, digamos, el BRAF y el MEK con la cascada. Estos son los estudios que avalan el uso de inhibidores de BRAF como monoterapia, ¿sí? En donde los primeros reportes fueron con Bemurafenib, que se comparó con dacarbazina como monoterapia, en donde vemos que hubo un beneficio en sobrevida global a 6 meses de casi un 20% de diferencia a favor del Bemurafenib, también con reducción del riesgo de muerte y de progresión significativas y con tasas de respuesta francamente mejores a favor de Bemurafenib. Luego los estudios de fase 3 con Dabrafenib, también comparado con dacarbazina, donde vemos también una mejoría en lo que es la sobrevida libre de progresión. Posteriormente aparecieron los estudios de combinación con los inhibidores de MEK, donde se comparó encorafenib con binimetinib versus Bemurafenib solo, con un beneficio en los tratamientos de combinación, tanto en sobrevida libre de enfermedad como sobrevida global, también en tasas de respuesta y en duración de la respuesta, siempre con una tendencia a favor de la combinación. También la combinación de cobimetinib con Bemurafenib en comparación con cobimetinib solo, en donde vemos también beneficios en sobrevida global y libre de progresión. Y por último, este metaanálisis, en donde se compararon los resultados de 2 ensayos, en donde en uno de ellos se comparó Dabrafenib con Trametinib versus Dabrafenib solo, y en la otra rama Dabrafenib Trametinib versus Bemurafenib solo. En ambos ensayos las sobrevidas fueron similares, de libre de progresión y sobrevida global. Y estos estudios un poco también lo que nos permitió era ver otros factores de riesgo que también tenían que ver con la edad, con el número de sitios metastásicos y con la LDH como predictores de sobrevida. Entonces, en cuanto a la conclusión del tratamiento con inhibidores de BRAF y de MEK, la combinación de ellos permite evadir las resistencias y mejorar los resultados en tasa de respuesta y en sobrevida. En general, las respuestas con estos tratamientos son más rápidas que lo que hablábamos de inmunoterapia, con un promedio de 1 mes y medio de respuesta,
pero bueno, también son más cortas, con un promedio de entre 5 y 10 meses de respuesta. En cuanto a la comparación entre las distintas combinaciones, en cuanto a lo que es la sobrevida global, libre de enfermedad y tasa de respuesta, son bastante similares todos estos valores. Las toxicidades en general de todos los grupos son bastante parecidas. En estos casos lo más habitual es la fiebre o la pirexia, fatiga, artralgias, mialgias, también los gastrointestinales, sobre todo diarrea, y también los cutáneos, erupción, prurito, y en este caso no nos debemos olvidar de el riesgo de segundos tumores cutáneos, ¿sí? Sobre todo los queratoacantomas y los carcinomas escamosos y de células basales. En cuanto a las toxicidades, cuando se hace tratamiento de combinación tenemos mayor riesgo de pirexia. Cuando se utiliza solamente inhibidores de MEK, que en general no es un tratamiento que lo usemos de rutina, pero lo que se vio es mayor riesgo de trombosis venosa profunda, de inmunosupresión, y cuando se utilizan los inhibidores de BRAF como monoterapia, mayor riesgo de fotosensibilidad, de dolores musculoesqueléticos, alopecia y en general todos los eventos cutáneos, ¿sí? Hiperkeratosis, lo que hablábamos de las segundas neoplasias, de queratoacantoma y de células escamosas. En general también estos eventos se manifiestan en los primeros meses de tratamiento y en la combinación en general puede que se retrasen un poquito más el comienzo de los eventos adversos. En cuanto a la diferencia de toxicidad en las distintas combinaciones, con la combinación de encorafenib y binimetinib, tenemos, digamos, como dato a tener en cuenta, la pirexia es el menos frecuente, digamos, entre las distintas combinaciones. En contrapartida, es el evento más frecuente con dabrafenib y trametinib. Y en cuanto a lo que es toxicidad gastrointestinal y cutánea, en donde vemos mayor frecuencia de estos eventos es con bemurafenib y cobimetinib. Y ahora les voy a hablar de algunos datos de estudios nuevos, ¿sí? Que todavía no son, digamos, tratamientos estándar, pero bueno, a tenerlos en cuenta porque es un poco lo que se viene, ¿sí? En cuanto a lo que es el tratamiento secuencial, esto fue un estudio que se presentó este año en ASCO, en donde se hacían algunos ciclos de inducción con encorafenib y binimetinib, se hacían 3 meses de la combinación y luego se continuaba el tratamiento con inmunoterapia con 2 años de ipinivo, ¿sí? En este estudio lo que se vio es que se mejoró la sobrevida libre de progresión solo en los pacientes de mayor riesgo, ¿sí? Que eran los pacientes que tenían metástasis hepáticas y elevación del LDH. No hay todavía datos en sobrevida global, pero bueno, en este grupo de pacientes específicamente se podría llegar a tener en cuenta. En lo que es tratamiento dirigido, como les comentaba antes, la mutación más frecuente es la de BRAF. NRAS sería como la segunda mutación driver, ¿sí? En estos pacientes sabemos que la activación de la vía MAP quinasa, que es la que está activa, tiene una activación constitutiva. En estos pacientes con mutación de NRAS está activa a través de CRAF, ¿sí? Y no de BRAF directamente como en el resto de los pacientes. Esto nos va a servir, digamos, como para personalizar un tratamiento blanco. Este es un estudio que comparó o que evaluó la eficacia de naporafenib, que es una molécula inhibidor de multiquinasa, más trametinib, en estos pacientes con melanoma con mutaciones de NRAF. Si bien tenemos pocos datos, no muchos pacientes, era un estudio fase 1B, pero bueno, en estos pacientes vemos que la tasa de respuesta era casi del 50%, una duración de respuesta un poco corta, pero bueno, casi 4 meses, como para tener en cuenta, digamos, que también hablamos ya de algunos tratamientos con otros drivers que no son BRAF. También este estudio LIP04, en donde se evaluó lenvatinib con pembrolizumab. Esto era en pacientes con melanoma avanzado y progresados a inmunoterapia,
¿sí? En este estudio también no eran tanto número de pacientes, fase 2, pero con tasas de respuesta de un poquito más del 20%, con una duración de respuesta de 8 meses, teniendo en cuenta que son pacientes avanzados y progresados a inmunoterapia, son respuestas para tener en cuenta también. En cuanto a tratamientos combinados, tenemos este estudio que evaluó inmunoterapia combinado con una inyección intralesional del T-VEC, ¿sí? Que es una especie de vacuna, para poder explicarlo más fácilmente, que se inyecta en las lesiones, digamos, que están accesibles, ¿sí? Y que lo que tiene son factores estimulantes de colonia granulocito y macrófago, como para aumentar la respuesta inmunológica en el sitio de recaída local. Este estudio parecía bastante prometedor, pero en los estudios, en los resultados más actualizados, se vio que no mejoró de forma significativa la sobrevida libre de progresión ni la sobrevida global en comparación con pembrolizumab solo. Con lo cual, hoy podría tener algún lugar en indicar en pacientes que tienen contraindicados los tratamientos convencionales o que rechazan los tratamientos estándar. En cuanto a tratamiento combinado, también se evaluó la combinación de atezolizumab, que es otro inmunoterápico, con la combinación de inhibidores de BRAF, vemurafenib y cobimetinib, en pacientes que no habían sido tratados previamente. La rama control era la combinación de inhibidores de BRAF solamente, y este estudio también fue negativo, dado que la diferencia en sobrevida global, que era el punto del objetivo principal, no alcanzó estadísticamente diferencia significativa. El COMBI, que también fue otro estudio combinado de espartalizumab, que es otro inmunoterápico, con dabratrame, también fue un estudio negativo, no se alcanzó el objetivo primario, que era PFS. Y este estudio, que finalmente sí es positivo, si no ya los aburro con todo lo que no sirve, pero bueno, como para uno ir viendo todo el caminito de los estudios, que este es la combinación de nivolumab más relatlimab. Relatlimab es un agente anti-LAG, ¿sí? El LAG3 es una proteína, digamos, inhibidora del sistema inmunológico. Al bloquearla, lo que hace es estimular de alguna manera la respuesta inmune. Esto se comparó con nivolumab monoterapia y se vio una diferencia a favor de la combinación en sobrevida libre de progresión de 5 meses a favor de esta combinación. Esto se vio también que dio mayor beneficio en los pacientes que tenían características de peor pronóstico, como aquellos pacientes con metástasis viscerales, con alta carga tumoral, con LDH elevada, y también en los melanomas mucosos y acrales. Y esto dio lugar al estudio Relativity 048, que evaluó el triplete, ¿sí? Ya acá era nivolumab, ipilimumab más relatlimab, que también dio una tasa de respuesta de casi un 60%. Los datos de sobrevida todavía medias no han sido alcanzados, por lo menos hasta el momento de evaluación actual, y tenemos que a 48 meses tenemos una sobrevida libre de progresión de 52%, y en este mismo periodo de tiempo una sobrevida media global de 72%, con lo cual son números muy impactantes. Bueno, cuando vamos a las guías para elegir, digamos, cuál es el mejor tratamiento para los pacientes, un poco que confunde. Antes teníamos solo 2 o 3 agentes de quimioterapia, ahora contamos con todas estas opciones en, digamos, las guías americanas que les mostré recién. Las guías europeas son un poquito más reducidas, pero también abarcan la misma cantidad de opciones. Con lo cual tenemos que tener en cuenta distintas características que tienen que ver también con la clínica y con el paciente, para poder elegir el tratamiento más adecuado, ¿sí? En cuanto a la medicación que vamos a preferir en los pacientes que tienen mutación de BRAF, nos debemos basar
en el ritmo de enfermedad del paciente, en la presencia de síntomas, en antecedentes de otras enfermedades, por ejemplo, a tener en cuenta enfermedades autoinmunes, ¿sí? Entonces, en los pacientes que van a necesitar respuestas más rápidas porque tienen una enfermedad sintomática, porque desde el diagnóstico la enfermedad está progresando rápidamente o tienen un gran deterioro clínico, en esos pacientes se va a preferir la elección de inhibidores de BRAF en tratamiento combinado preferentemente como primera línea de tratamiento. Los demás pacientes que no tengan, digamos, esta urgencia en una respuesta tan rápida son los mejores candidatos para inmunoterapia, ¿sí? Que pueden esperar a tener esa respuesta inmune y que uno espera que tenga una respuesta más duradera. Entonces, en los pacientes que tienen BRAF wild type, o sea que no tienen mutación de BRAF, la recomendación para la primera línea, también vamos a tener en cuenta el volumen de enfermedad, si hay síntomas, si necesitamos mayor tasa de respuesta, también vamos a tener en cuenta el estado general del paciente, la tolerancia que uno espera y en este grupo también enfermedades autoinmunes, ¿sí? Porque en este caso la inmunoterapia es un problema, hay que verlo paciente por paciente y hoy por hoy cada vez más tenemos que tener en cuenta si se trata de un paciente trasplantado, ¿sí? Que en esos pacientes también hay que ver paciente por paciente si tiene realmente contraindicada totalmente la inmunoterapia o no, ¿sí? Entonces, la combinación de inmunoterapia la vamos a preferir en los pacientes que tienen necesidad de mayor tasa de respuesta, en los que tienen compromiso cerebral, y si bien no es estándar, se infiere que en los pacientes que tienen baja expresión de PDL1 la combinación puede ser de mayor beneficio que monoterapia. Y tener en cuenta también, si vamos a elegir monoterapia o combinación, si bien la combinación puede mejorar los resultados, está asociada con mayor riesgo de toxicidades, con lo cual también tenemos que tener en cuenta las comorbilidades del paciente. La elección en la secuencia después de la primera línea de tratamiento, o sea, luego de la progresión, eso vamos a tener en cuenta el tipo molecular, si tenemos en algún caso alguna otra mutación que pueda ser tratable. Obviamente va a depender del tratamiento previo, del estado general del paciente y del objetivo de tratamiento, ¿sí? Y tener siempre en cuenta la radioterapia como tratamiento paliativo, sobre todo lo que es tratamiento local, en metástasis cerebrales, en metástasis óseas, etc. Bueno, y ahora ya dando terminada la charla, a modo de resumen, tener en cuenta que el melanoma es una enfermedad con alto riesgo de metástasis, sobre todo cuanto mayor es el estadio al diagnóstico, así que siempre es importante seguir controlando a los pacientes, aunque hayan debutado y se hayan tratado con intención curativa. Si bien la mayoría de los casos debutan con enfermedad localizada, no todos se curan con el tratamiento inicial. Es importante la realización de estos controles periódicos por estas posibles recaídas. Hoy tenemos distintas opciones de tratamiento de enfermedad avanzada con buenos resultados y bueno, esto hace que se nos complique un poquito más la elección del tratamiento y que para elegir la mejor opción nos debemos basar en las características no solamente del tumor, sino también del paciente y teniendo en cuenta los objetivos del tratamiento y las posibles toxicidades. Así que bueno, ahí terminó mi parte y ahora vamos a pasar a los casos clínicos. Así que igual si alguien quiere hacer algún comentario, pregunta, se pueden ir enviando en el chat que las vamos contestando. Mica, ¿querés empezar con los tuyos? Bueno, acá nos va a dar unos casos la doctora Sánchez del Cid. Bueno, gracias. De nuestro hospital. Muchas gracias por invitarnos a participar acá. Vamos a presentar unos casos clínicos que, a ver, déjenme ver dónde estarán abiertos. Acá. Capaz que conviene directamente el del Drive, no sé si es el más actualizado. Es que creo que los guardó recién Ali acá, así que
acá y listo. Bueno, arrancamos con este caso. Es una paciente femenina de 68 años, sin antecedentes de relevancia conocidos previamente, que su historia de enfermedad arranca en abril de 2020 con una lesión en el dorso derecho. Esta evaluación inicialmente se hace por el equipo de dermatología, se manda a biopsiar y la anatomía patológica lo que revela es un melanoma, que acá un poquito como lo que vimos de todas las charlas de hoy, datos a tener en cuenta importantes, la localización en el dorso, con un Breslow de 5 milímetros, con márgenes comprometidos por tumor, un índice mitótico elevado de 15 mitosis por milímetro cuadrado, sin invasión vasculolinfática ni perineural, y a ver qué les saco esto. Es en el bajo, Ah. un poquito. Este no. Se termina estadificando como un PT4B y ahí va. En este contexto se le hace como el resto de estudios de estadificación un PET. Mica, perdón, no sé si estás compartiendo, porque no sé si hay delay o... A ver. En teoría sale acá compartido, pero Ahí sí, ahí no sé si se escucha bien y si ven. Vamos a por las dudas abrir el chat, pero me parece que no. Ahí va, entonces seguimos. Se hace el PET y lo que se ve en el PET es que tiene la captación en la lesión de dorso, que fue la que se mandó a analizar, y también tenía captación a nivel de un ganglio axilar izquierdo, con un SV de 2.4. Acá está la captación de la lesión en dorso y el ganglio con esta captación de 2 SV. Se manda a hacer una biopsia del ganglio linfático axilar y lo que se identifica acá es también una infiltración por una neoplasia típica con los marcadores positivos para melanoma. S100 positivo, HM45 positivo. En este contexto se hace una ampliación de márgenes. Acá lo que podemos ver es que se termina estadificando, como lo que habíamos visto previamente, un T4B y un N3. Dijimos que los T4 eran más de 4 milímetros, el B por la presencia de ulceración, más de 4 ganglios afectados. En este contexto se termina estadificando un estadio 3D y un poco con lo que vimos con la primera clase de Ana, es el impacto negativo que tiene en los outcomes la presencia de este, digamos que sea estadio D. En ese contexto se empieza la adjuvancia con PEM. Repetimos el mismo gráfico. Acá las curvas de sobrevida en los estadios 4D, prácticamente lo mismo que de una enfermedad sistémica, con una sobrevida 5 años de 32%, comparados con los estadios 3A, que más del 93% está vivo. Y en esta línea ubicamos a la paciente en cuestión. Siguiendo con la enfermedad, empezamos en abril. En octubre del 2020 aparecen en los estudios de reevaluación nódulos pulmonares bilaterales y derrame pleural izquierdo. Acá están algunas imágenes donde se pueden ver los ganglios bilaterales y el derrame pleural izquierdo. En este contexto se manda a analizar, se hace una resección pleural y se manda a analizar. También se ve infiltración por células atípicas vinculables por la inmunistoquímica con una metástasis de melanoma. Y en este contexto se realiza pleurodesis y sellamiento. Acá se manda a analizar para detectar la mutación de BRAF. Se detectó positividad para la mutación B600G. Así que en este contexto empieza tratamiento con dabrafenib y tramitinib. En abril de 2021 se hace una tomografía de reevaluación con una gran respuesta, donde ya se dejan de evidenciar los nódulos pulmonares descritos. A modo de... se presentan acá, ya no se veían los nódulos vistos previamente, y las toxicidades que presentaron fueron todas leves, toxicidad cutánea de grado 1 y algo de intolerancia digestiva, pudiendo continuar con el tratamiento. Ese es el primer caso. No sé si hay algún comentario o algo que quieran aportar de acá. ¿O seguimos con el próximo? Moleste, el power se quedó en la P, no se vio lo demás.
Oh. A ver si ahí lo arreglamos. Para usarlo del drive. Del Drive directamente. Dale. Ahí denme un segundito que abrimos entonces. Lo tendrás en el mail, Ali, ¿verdad? Sí. Dale. Mira acá. No sé si ahí pueden ver la pantalla. Del otro lado. ¿Se ve? Bueno, y ahora el segundo caso lo vamos a presentar con la doctora Agustina Forcada, de cirugía, fellow de cabeza y cuello. Así que vamos a ir entre las dos charlando un poquito. Esto es una paciente femenina de 85 años que como antecedente tuvo un cáncer de colon que se operó. De abajo que se ve. ¿Esto? Sí. Había tenido en 2017 un cáncer de colon que se operó, un estadio 2 de bajo riesgo, sin necesidad de tratamiento adyuvante, que quedó en controles, como dato tenía un BRAF positivo, y su historia comienza en marzo del 2019 con una lesión en sien izquierda. De vuelta se manda anatomía patológica, una lesión con un Breslow de 2.8, con márgenes periféricos libres de invasión, y con un índice mitótico de 5 mitosis por milímetro cuadrado, sin microsatélites, sin invasión vasculolinfática ni perineural, con infiltrado linfoide presente leve. Acá se terminó estadificando como un PT3A. Acá la dejo a Agus. Bueno, y en parte a esta paciente se le palpaban nódulos a nivel preauricular, a nivel de la región parotidia, y en la tomografía se distinguen esas dos imágenes que en principio no se podía distinguir si eran parte de origen glandular, algún nódulo propio de la glándula, o una adenopatía. En este contexto se decide hacer la punción. En esa punción se describe que se aspira un líquido negro completamente pigmentado. Esto es un poco para mostrar cómo es una punción guiada por ecografía, ¿sí? Siempre que mandamos a hacer punciones de tejidos profundos y demás, lo pedimos guiado por algún método por imágenes. Y bueno, se decide hacer la cirugía, que se hace la ampliación de márgenes de la lesión de la sien con un vaciamiento que sería selectivo extendido porque se vacían los niveles 1, 2 y 3 del cuello, y además se hace la parotidectomía justamente para sacar todas las lesiones que se veían dentro de ella. En este caso, esta es una imagen un poco más ampliada para identificar las estructuras. Esto sería la rama de la mandíbula recubierta por el músculo macetero, y acá en rosa vemos dos músculos. Hacia abajo el esternocleidomastoideo, y lo que queda en el medio sería el vientre posterior del digástrico. Estos músculos a nosotros nos sirven justamente porque en la unión donde llega a lo que sería el lóbulo de la oreja, sería la salida del nervio facial, ¿sí? Por eso es uno de los reparos anatómicos que nosotros siempre tomamos cuando hacemos una cirugía de parótida principalmente, o en este caso un vaciamiento también. Y bueno, esto en verde se ve la arteria carótida, y en amarillo el nervio facial, que se ve el tronco saliendo más o menos a esta altura con todas las ramas dividiéndose. Bien, seguimos. Bueno, continuamos. Se manda entonces a analizar la resección de la cirugía que nos comentó recién Agus. De acá lo que se analizó es que de los ganglios analizados, 4 tenían metástasis masivas de melanoma, uno de ellos con ruptura capsular. Se realiza el análisis para la mutación de BRAF negativo. Se termina de estadificar con una PAN-TC sin lesiones y una resonancia de sistema nervioso central también sin lesiones. Y en este contexto se debate en Ateneo, inicia tratamiento con radioterapia, se realizó desde el 27 de junio hasta el 9 de agosto de 2019 en región cervical y supraclavicular izquierda con un total de 600 grays, y la paciente, por decisión personal y por fragilidad, no realizó tratamiento adyuvante. En el seguimiento, en julio de 2020, aparecen 3 lesiones hepáticas, que se pueden ver acá en estas imágenes. En este contexto, la paciente se diagnostica con una recaída, así que comienza el tratamiento con pembrolizumab.
completó 2 años, que finalizó en julio de 2022, y en los últimos controles, tiene los primeros controles de mayo de 2024, donde tiene las imágenes nodulares, que son las que se ven acá, un poco lo mismo, y a 2 años de tratamiento persiste con enfermedad estable. Toxicidades también, presenta toxicidades leves, hipotiroidismo, mialgias y astenia. Y Bueno, no, y a modo de comentario final, le queríamos rescatar la importancia de un seguimiento interdisciplinario de los pacientes, sobre todo pacientes complejos. Nosotros principalmente, bueno, el equipo de oncología, dermatología y cirugía, que son quizás los que están siguiendo los pacientes principalmente, pero aún así también los equipos de diagnóstico por imágenes, radioterapia, anatomía patológica, que son pilares fundamentales en el seguimiento, en el estudio y también en la toma de decisiones para poder orientar el diagnóstico y elegir el mejor tratamiento, ¿no? Y también es importante recalcar a los pacientes, sobre todo pacientes complejos, esta paciente particularmente que ya había tenido otro antecedente de otro cáncer, el acompañamiento de la salud mental y también de los servicios interlocutores, como por ejemplo en el caso de endocrinología, por el tratamiento de la toxicidad endocrina y demás. Así que bueno, un poquito. Gracias. Y vamos con el último caso para terminar. Cortito. Bueno, no. No, ya. Sí, pero está todo en la misma. Sí, ahí está. Bueno, este es un hombre de 74 años, como antecedentes múltiples carcinomas vasocelulares resecados de rostro. En enero de 2021 se reseca un melanoma de dorso superior y un léntigo maligno del pabellón auricular. El melanoma un Breslau de 0.3 milímetros con ulceración no identificada, índice mictótico de 0, margen profundo de 1 milímetro, se hace ampliación por MOS. Y 4 meses después, en mayo de 2021, presenta una lesión preauricular intraparotidia. Se realiza un PET que evidencia un nódulo heterogéneo intraparotidio de 19.5 milímetros con un SV alto, sin otras lesiones a distancia. Se hace una punción aspiración que evidencia células atípicas compatibles con metástasis de melanoma. Se manda a estudiar la mutación de BRAF, que es positiva para B600C, y se procede a hacer un vaciamiento cérvico-parotidio, y en junio de 2023 inicia adyuvancia con pembrolizumab. Bueno, para destacar el sitio no tan frecuente, digamos, de drenaje de un melanoma de dorso superior, si lo consideramos... Uy, ¿qué pasó? De nuevo. Si lo consideramos como una recaída limitada a una recurrencia local resecable, como tratamientos adyuvantes podríamos optar con pembrolizumab, nivolumab, como ya vimos, o dado que el paciente tiene mutación del BRAF B600, también hacer tratamiento adyuvante no con dabrafenib trametinib. Y eso es todo. ¿Se da alguna pregunta? Preguntas, comentarios Sí, del público presente. a eso iba, si había alguna pregunta o comentario, En el chat, yo no veo. o en el chat, también si quieren consultar algo. Si no, damos por finalizado. Bueno, les agradecemos a todos por las charlas, también a los que estuvieron participando. Esperamos que les haya sido práctico. Y bueno, los esperamos para el próximo curso. Bueno, gracias. Ujú.